Ando. Bueno, les reitero el agradecimiento por estar acompañándonos. Les contaba, mi nombre es Paula Arzadún, soy docente de la Escuela de Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica y entre otras labores tengo el gusto de coordinar de manera técnica el proyecto Inicia, que es el proyecto que nos convoca y del cual surge esta especialización en gestión de iniciativas económicas colaborativas y de economía social solidaria. Hoy es un placer porque de alguna manera estamos por primera vez compartiendo este espacio con estudiantes de diferentes grupos, de Costa Rica, de Nicaragua, de Salvador, creo, de Argentina, de Honduras, con lo cual la verdad que ojalá saquemos el mejor de los provechos de este espacio. Como les decía en la convocatoria, la intención es, bueno, en este contexto, hacer una sesión sincrónica para poder hacer un cierre, en nuestro caso, del grupo del TEC del módulo 1. Otros compañeros están mediando el módulo, pero lo cierto es que veíamos como una oportunidad más que oportuna, más que rica, para poder encontrarnos, para poder reflexionar a partir de casos concretos, y por eso la convocatoria que hacíamos de diferentes actores de la economía social solidaria y colaborativa, y como les decía, también en un contexto muy particular, ¿verdad? Que al final no deja de ser poco habitual para las experiencias de economía social solidaria, que sacan lo mejor de sí en los procesos de crisis. Así que también ojalá que, si bien esto todos nos tiene con bastante preocupación, un escenario con mucha incertidumbre, verdaderamente nos animo a que también podamos sacar de esto eso, la oportunidad de generar, de ser creativos, de generar nuevas iniciativas desde nuestros espacios, tender lazos, tender puentes. En la región no generalmente estamos trabajando tan cercanamente, pero esto puede ser una oportunidad para acercarnos, y además estamos teniendo puentes no solo en la región, sino con nuestros amigos de Argentina, que entenderán que están en mi corazón. Así que, lo dicho, no quiero quitar tanto tiempo, estoy más que satisfecha y muy contenta por este espacio que se genera y por la amabilidad de los ponentes, que en cuanto les propuse participar no tuvieron duda en hacerlo. Así que sin más, para mantener el orden en el que los presentaba, quisiera darle la palabra a Bárbara Altschuler. Bárbara es directora del Observatorio de Economía Social Solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes. La idea es que cada uno de los ponentes tengan un espacio de unos 15 minutos para presentar su experiencia. Ahí, si les parece, si bien este espacio de virtualidad nos concentra, nos permite concentrarnos mucho en lo que estamos haciendo, también nos cansa. Entonces, una sugerencia que nos hacían en términos pedagógicos, ahora que estamos todos aprendiendo a cómo ser docentes en esos espacios, es que cada hora hagamos, aunque sea un break de 5 minutos. ¿Les parece? Entonces, hacia las 3 nos tomamos 5 minutos, yo pongo un cronómetro, nos despejamos un poquito, nos estiramos y volvemos con energías renovadas. Y finalmente, cuando ya concluyamos el espacio de intervención de todos los ponentes, la idea es que abramos un espacio de preguntas, de intercambio, de diálogo, y ojalá que enriquecernos en nuestras ideas y en nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, lo dicho, por el momento les agradezco que mantengamos los micrófonos silenciados, excepto en el caso de Bárbara, que le damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Bueno, todas, es un gusto realmente estar compartiendo este momento. ¿Me escuchan bien, no? Bueno, como bien decía Paula, en este contexto, digamos, tan crítico que estamos viviendo, tan desestructurador y tan desafiante, ¿verdad? Bueno, en mi caso, como decía Paula, estoy a cargo del Observatorio de la Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes, y también estoy coordinando el equipo de Inicia, que estamos implementando la especialización en nuestra universidad. Voy a compartir mi pantalla, si les parece, para... A ver. Aquí está.
Bien, bueno, yo lo que les voy a compartir de una manera un poco rápida y breve, en 15 minutos, son algunas cuestiones que hacen a la conformación histórica y a la configuración actual del campo de la economía social y solidaria en la Argentina. Es una caracterización que comparte de algún modo con otros países, sobre todo de América del Sur, ¿no? Podríamos decir que guarda similitudes con Uruguay, con Brasil, con Chile, en distintas medidas y en distintas características, pero específicamente me voy a referir a la Argentina. Bueno, como les comentaba, el Observatorio de la Economía Social y Solidaria nace del proyecto universitario CRES, ya les voy a contar un poco de qué se trata, y hace aproximadamente 14 años que estamos trabajando desde la universidad pública en el fortalecimiento y desarrollo del campo de la economía social. Entonces, para empezar, ¿por qué hablamos de economía social y solidaria como un campo heterogéneo y un campo plural que se encuentra, hablamos en construcción y reconstrucción histórica, ¿no? Bueno, porque justamente pensamos a este campo como la confluencia de diversas trayectorias históricas, sociales, que tienen que ver, por un lado, con un importante y de peso sector de la economía social institucional o histórica en la Argentina, es decir, del movimiento y de las experiencias del cooperativismo, el mutualismo, también de las asociaciones de ayuda mutua, que de algún modo tienen que ver con nuestra característica, digamos, de conformación híbrida a nivel cultural, basada en parte también en la inmigración europea, ¿no es cierto?, donde los inmigrantes italianos, españoles, franceses, de distintas regiones, traían esta importante impronta de la experiencia cooperativa y mutualista. Entonces, en muchas regiones de nuestro país, sobre todo el interior, en las áreas rurales, es muy importante históricamente el peso de la cooperativa que desarrollaba servicios básicos, ¿no es cierto?, que hacían a las condiciones de vida, como es las cooperativas eléctricas, las cooperativas de provisión de agua, las cooperativas también de provisión de servicios agropecuarios y agroindustriales. Entonces, tenemos, digamos, toda una matriz, una base muy importante de esta experiencia histórica del cooperativismo y el mutualismo que surge en la Argentina desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, ¿verdad? Por otro lado, otra importante trayectoria que vamos a encontrar tiene que ver con todo el sector de la economía popular, que al igual que en otros países de América Latina, dada la heterogeneidad estructural, ¿no es cierto?, de nuestras sociedades periféricas, donde el sector asalariado formal cubre tan solo una parte de la población, digamos, de la población económicamente activa, especialmente desde los años 70, ¿verdad?, donde ya la crisis del empleo asalariado tradicional, la crisis del estado de bienestar y las políticas neoliberales que en nuestro país se instalan fuertemente desde el golpe militar de 1976 y van a ser fuertemente reforzadas en los años 90, llevan a una crisis, digamos, lo que podríamos llamar la sociedad salarial, y esto promueve el desarrollo de distintas estrategias de supervivencia de los hogares, de las familias y de los colectivos, tanto en los ámbitos urbanos, como típicamente es la venta ambulante, la feria, el emprendimiento familiar, como también de la agricultura familiar. Este sector en la Argentina actualmente ocupa entre el 30-40, veremos en esta etapa que estamos viviendo, en qué medida, digamos, se engrosa, pero sabemos que en América Latina puede ser entre un 30 y un 60%, este sector de que algunos llamarán de empleo atípico, pero que en realidad tiene que ver con amplias capas, digamos, de la población que desarrollan distintas estrategias de supervivencia para llevar adelante sus vidas y su reproducción ampliada de la vida. Un tercer sector fundamental en nuestro país tiene que ver con lo que llamamos la nueva economía solidaria. Estamos hablando de distintos tipos de... Espera un rato, ¿hay algún...? Sí, pero hay un juego que yo amo, que es el Warcraft. Vamos a silenciar los micrófonos, ya se me hace difícil ir siguiéndolo porque somos 240 participantes. Por si silenciamos nuestros micrófonos. La luz es mi fuerza, que es una de las frases. ¿Podés silenciarlos vos, Pablo? Y yo vuelvo Un a... momento, te voy a silenciar también a vos, va a dar un momento y ahí luego te reinicio el sonido. Dale. Un momento.
Creo que estamos, Bar. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Entonces decía que como tercer gran componente, esta confluencia de trayectorias empíricas, encontramos todo lo que se llama el movimiento de la nueva economía solidaria, que va a tener que ver ya hacia fines de los 90 y principios de la presente década, o de la pasada década en realidad, con distintas estrategias y respuestas sociales a una agudización de los problemas de empleo, de precarización y de exclusión sociolaborales, ¿verdad? A fines de los 90 estábamos en una fuerte recesión, el desempleo trepa al 18%, y es ahí donde emergen con fuerza en el escenario público, en un contexto de mucha exclusión, de mucha desesperanza, de mucha falta de futuro, las iniciativas, por ejemplo, del trueque, que fueron muy desestructuradoras de la sociedad argentina, porque abrieron la posibilidad de imaginar y practicar otras formas de economía, otras formas de comercialización, otras formas de consumo y de intercambio entre las personas. Entonces, es esta gran crisis del 2001 y todo el tejido social que se desarrolla alrededor del mismo, antes y después, que va a dar lugar, por ejemplo, al fenómeno de las empresas recuperadas en la Argentina, pero también, como dijimos, en Uruguay, en Brasil, en otros países, que, por ejemplo, llega a magnitudes de alrededor de 200 experiencias de recuperaciones de empresas, y que tienen que ver también con una trayectoria obrera, sindical y del movimiento obrero muy fuerte en nuestro país. Bueno, así como entonces emergen el trueque, las ferias, tanto las ferias populares que revisten todas las plazas de nuestro país alrededor de la crisis, pero también las ferias de la agricultura familiar, las ferias francas que emergen sobre todo en la provincia de Misiones y se van a distribuir luego a lo largo de todo el país, corresponden, digamos, a distintas respuestas de las colectivos, sobre todo de los movimientos sociales de desocupados, los llamados piqueteros en Argentina, que van a llevar a iniciativas de distinto tipo que tienen que ver con emprendimientos asociativos, colectivos, solidarios, redes y bancos de microcrédito, y también todo un nuevo movimiento de cooperativismo de trabajo, que también va a intentar, digamos, hacer frente a la crisis del empleo, incluyendo y desarrollando otras formas de trabajo y de organización. Todo esto, todo este tejido, digamos, por supuesto se ve fuertemente impulsado, sostenido y promovido por un fuerte proceso de políticas públicas que comienzan sobre todo a partir del año 2003 a pasar de una estrategia de asistencia, ¿no es cierto?, de asistencialismo más típico de las políticas sociales, a estrategias más de promoción socioeconómica, socioproductiva y del trabajo. Entonces, hay un plan nacional que es ya emblemático, es el Manos a la Obra, que va a promocionar el desarrollo de emprendimientos asociativos, y conjuntamente a este gran programa nacional también se desarrollan otras políticas importantes, como es marca colectiva, que permite identificar productos que son generados por colectivos de organizaciones, el monotributo social, que va a dar cobertura fiscal y la posibilidad de blanquear, digamos, numerosas actividades que se estaban desarrollando sin el correspondiente registración pública, y también luego el llamado Programa Argentina Trabaja, que va a promover la inserción laboral a través de la generación de cooperativas sociales y de servicios públicos. También el apoyo de distintos organismos públicos, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Secretaría de Agricultura Familiar, que de distintos modos, de distintos lugares del territorio van a empezar a acompañar distintas iniciativas, tanto de emprendimientos productivos como de comercialización, llámese ferias, llámese formas de financiamiento solidario, microcrédito. Y también podríamos decir hoy, ¿no es cierto?, unas políticas públicas activas desde el gobierno nacional que en el marco de la emergencia, pero también de la promoción, van a dar un lugar de importancia en la agenda pública a este actor fundamental que es la economía popular, y que esto, bueno, no es casual, tiene que ver justamente con la organización política, social y sindical de este sector, que es fuertemente invisibilizado y que para otros simplemente es una economía informal, ¿no?, sino que empiezan a surgir sujetos colectivos que emergen fuertemente en el escenario político, como son la Central de Trabajadores de la Economía Popular,
la CETEP, que hoy se reconfigura con otras organizaciones, creando una única central, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que van a disputar, digamos, cuestiones que tienen que ver con los derechos laborales, con los derechos, bueno, con distintos tipos de derechos y con el cuidado de la organización del trabajo y la visibilización de este sector. Entonces, hay importantes políticas activas en la actualidad que reconocen el ingreso social familiar de emergencia y se suman a otras políticas como la asignación universal por hijo, que intentan dar sustento a este sector de la economía popular, que bueno, no tiene un ingreso asegurado como sería en el caso del empleo formal. En todo este contexto también van a emerger las universidades públicas, sobre todo como actores significativos, también atravesados por esta crisis tan fuerte que de algún modo socava las bases sociales, políticas, económicas de nuestra sociedad, y donde las universidades públicas se van a ver convocadas a vincularse de una manera más activa y más dialogada con los territorios, con las necesidades de los territorios, con la emergencia de la crisis, con las organizaciones sociales. Es así que en el marco del CIM, el Consejo Interuniversitario Nacional, surge una red, en primer lugar una red de aquellas universidades que promovían fuertemente la extensión universitaria, es decir, el trabajo con territorios, comunidades y organizaciones, actores sociales, que es la red SUNY. En esta red, paralelamente, distintos equipos universitarios comienzan a desarrollar actividades de economía social y solidaria, más específicamente, y es así que en 2014 se va a conformar la RUES, la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria. También a posteriori sabemos que en Chile se conformó una red universitaria, un poco tomando este ejemplo de Argentina, y con la cual nos vinculamos. Entonces, esta red universitaria convoca equipos universitarios de más de 30 universidades públicas argentinas, y bueno, donde se promueve, digamos, por un lado, la visibilidad de la economía social al interior de las universidades, también la visibilidad del sector en el debate público, y el fortalecimiento en general del sistema científico, tecnológico y educativo en apoyo a la economía social y solidaria. Esto que están viendo aquí es por ejemplo, una campaña de difusión de la economía social que se desarrolló en el marco de la red. También en este proceso, digamos, de convergencia organizativa de los equipos universitarios que trabajamos en economía social, se desarrolló un primer Congreso Nacional en el 2017 en San Juan, una primera Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria en 2018, donde más de 20 universidades de manera simultánea durante esa semana realizamos actividades de promoción, de difusión y de vinculación universitaria con la comunidad, y también el año pasado tuvimos un segundo Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria en nuestra universidad, en este caso en la Universidad de Quilmes, bueno, que un poco da una idea de esta convergencia, de esta organización del sector. Tuvimos alrededor de 700 participantes de 20 provincias de Argentina, más de 10 países, y bueno, también como un dato, digamos, decir que trabajamos en 12 ejes temáticos, lo cual es interesante pensando en la integralidad y la transversalidad de la economía social en distintas cuestiones que hacen a género, trabajo, mercados, tecnologías, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, entonces, ahora haciendo este panorama un poco rápido que les he contado. Último minuto. Bien, bueno, en particular entonces, en nuestra universidad quería contarles algunas cosas de cómo pensamos y cómo trabajamos la economía social y solidaria. Nosotros abocamos por una sinergia entre las distintas funciones universitarias, es decir, empezamos desde la extensión en esta visión de vincularnos fuertemente con la comunidad desde un sentido también transformador, no desde una extensión tradicional donde simplemente o no simplemente, pero donde se transfieren conocimiento y tecnologías a la sociedad, sino tratando de revolucionar epistemológicamente esta idea y plantearnos en un diálogo de saberes con la sociedad, con la comunidad, con las organizaciones,
Partimos fuertemente de ahí para ir luego hacia estrategias de formación universitaria. Contamos actualmente con 4 carreras universitarias, y en este sentido este proyecto Inicia también es un hito importante en la puesta en diálogo de nuestra experiencia de formación con todo el contexto de universidades con las que estamos participando. En investigación, que fuertemente lo concebimos como una investigación aplicada. Pensamos que ahí el enfoque de la investigación en acción participativa es fundamental para construir un conocimiento más colectivo, más dialógico, más socializado de algún modo en cuanto a su fundamentación y sus resultados. Y también, más recientemente, en el 2014, hemos incorporado lo que llamamos innovación social y tecnológica a partir de la creación del Programa Universitario de Incubación Social, el PUIS. El Programa Universitario de Incubación Social, que está por ahí Ana Daga, su directora, y ahora Cecilia también nos va a contar una experiencia concreta de incubadoras a partir de la incubadora de tecnologías sociales, intenta dar un paso más allá y en esta sinergia de extensión, formación, porque se dan interesantes procesos de enseñanza y aprendizaje al interior de las incubadoras, investigación, porque requiere investigación, y desarrollo del sector. Como idea central que quiero dejarles es que el proceso de incubación universitaria que nosotros estamos desarrollando de algún modo se nutre de los antecedentes importantes que hay en la región, en Brasil, en distintas incubadoras universitarias que se han basado en la incubación social, ¿no es cierto?, trabajando con sectores de población, específicamente de sectores populares, pero también hemos dado una vuelta pensando ya no solo en la incubación de emprendimientos o de proyectos puntuales, discretos o aislados, intentando ir hacia una incubación de procesos, es decir, de el desarrollo de procesos que consideramos estratégicos para el fortalecimiento del campo de la economía social y solidaria. En la práctica, estas incubadoras están conformadas por equipos multiactorales y multidisciplinarios de docentes, investigadores, estudiantes, graduados, actores de la economía social y solidaria, y en la actualidad tenemos 8 incubadoras. Solo por nombrar algunas, bueno, intervención socioambiental, turismo socio-solidario de base comunitaria, economía, mercados y finanzas, diseño y comunicación, empresa social, y la de tecnologías sociales, que nos va a contar también ahora Cecilia un poco un ejemplo de un desarrollo de innovación social y tecnológica hecho desde la incubadora. En síntesis, entonces, y para terminar, algunas ideas fuerzas que quería compartir con ustedes, tienen que ver, por un lado, con esta idea de la economía social como un campo empírico, o sea, práctico, realmente existente, simbólico también, que se propone la disputa de sentidos, de conceptos y de herramientas, y político, donde la confluencia organizativa de los sujetos sociales, políticos y económicos es fundamental, esta visión que planteamos desde Rodolfo Pastore, que también vamos a tener la oportunidad de escuchar. Esta confluencia de trayectorias empíricas en un campo plural, una disputa de sentidos hegemónicos en los conceptos, pero también en las herramientas, en las formas prácticas en que trabajamos, la importancia de esta organización en red y cooperación entre universidades, instituciones y actores de la economía social y solidaria, y una idea que es quizás un horizonte al que siempre queremos aproximarnos, pero que es muy complejo en la práctica de instrumentar, que es esta sinergia de funciones tanto universitarias y que hacen a la multidimensionalidad de la economía social, que atraviesa un montón de campos y de disciplinas, y la multiactoralidad, este trabajo en la multiactoralidad que también nos implica un montón de desafíos y aprendizajes. Bueno, básicamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Espera, acá les dejo... ¿Qué pasa? Bueno, no, quería dejarles el mail de la dirección del observatorio, y bueno, agradecerles. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar paso entonces a la siguiente persona invitada, que como anticipaba Bárbara es Cecilia Muñoz.
La intervención de Cecilia versará en la experiencia de Chasqui, que es una herramienta multiplataforma de licencia libre, que está especialmente diseñada para promover y gestionar la comercialización electrónica de productos de la economía social y solidaria. Vamos a darle la palabra a Cecilia, recordar que todos los demás mantenemos nuestros micrófonos silenciados. Bárbara, si pudieras dejar de compartir la pantalla en este momento, por si Cecilia quiere compartirnos alguna presentación, y Sí, lo estoy continuamos. intentando, perdón. A ver. Yo en este caso estoy tomando el tiempo, cuando queden 5 minutos voy a avisar para que quienes vayan haciendo su ponencia puedan hacer una gestión del tiempo. Dicho esto, Cecilia, te damos la palabra. Muchas gracias. Perdón, es más fácil compartir que dejar de compartir la pantalla. Arriba te tiene que aparecer dejar de compartir. Ya me aparece. Arriba, Bárbara, en rojo. Lo lograste. Muchas gracias. Cecilia, te escuchamos. Sí. Hola, bueno, agradecer muchísimo, Paula, por invitarme a participar, a todos los que estamos en este contexto que muy bien describían Paula y Bárbara, acá igual apostando a seguir aprendiendo, a seguir compartiendo con las herramientas que tenemos, y un poco de eso se trata lo que queríamos compartir. La verdad que la introducción de Bárbara no me podría haber venido mejor, porque da todo el contexto al espacio de trabajo que tenemos. Voy a compartir una presentación, a ver si lo logro. A ver. Ahí voy llegando. Bien. Me arrancó de la mitad como corresponde. Bueno, en principio entonces la experiencia que yo voy a compartir tiene que ver justamente con uno de los espacios que tiene el Programa Universitario de Incubación Social, que tiene estrategia de incubación de procesos, que es la incubadora de tecnologías sociales. Igualmente el proyecto Chasqui es un proyecto articulado, como no podría ser de otra manera, entre por lo menos 3 de esas incubadoras, la de mercados, la de comunicación y la de tecnologías. Digo, porque un poco parte del enfoque del PUIS tiene que ver con esto de no caer en la tentación que a veces caemos en las universidades de dividir en disciplinas los problemas humanos. Y en realidad, obviamente, los problemas de la economía social o los desafíos de la economía social, como casi todos los otros problemas, son multidimensionales, son complejos, y parte del esfuerzo también tiene que ver con poder sostener ese enfoque a lo largo del desarrollo de las ideas y los proyectos y las iniciativas que ponemos en juego. De lo que les voy a hablar fundamentalmente es de Chasqui, y quiero proponer como una especie de juego, de desafío, que tiene que ver con que sobre el final después ustedes saquen su propia conclusión a ver de si Chasqui es un software o no es un software o qué es, ¿sí? Después, si quieren, para no saturarlo, lo seguimos por el chat o por algún lado, pero me interesa mucho saber qué idea construyen ustedes. Un poco la historia del proyecto se basa en el 2013, y había como, para decirlo, hice un recorte, pero en principio una ensalada de actores, de prácticas, de tecnologías y de necesidades. Había organizaciones que hacían intermediación solidaria, que hacían que productores de todo el país de la Argentina llegaran a los grandes centros de consumo, iniciativas también de intermediación solidaria que hacían universidades, con esa misma lógica de vehiculizar consumidoras responsables y productores y productoras de toda esa amplia gama de iniciativas que tiene la economía social. También tenemos en la Argentina un sector tecnológico cooperativo bastante fuerte, que acá ven a FATIC, que es la federación que los reúne, y algunas cooperativas, cito algunas, en realidad han participado más, por suerte. Y lo que aparecían ahí eran quizás problemas y necesidades puntuales y prácticas y formas de hacer las cosas muy diversas, ¿sí? Entonces el desafío que nos dimos en el marco de la incubadora tuvo que ver con darnos una metodología, ¿sí? En cómo encaramos eso. Damos respuestas puntuales a problemas puntuales, corremos atrás de las urgencias,
Creo que este es un muy buen contexto, porque es un contexto donde la tecnología es muy convocada por la urgencia, y ahí uno toma decisiones a veces apuradas, y es parte de lo que hacemos, y como bien decían, la economía social ha sabido florecer en estos contextos, pero también está bueno intermediar la mirada estratégica, sobre todo desde los espacios universitarios donde quizás tenemos esa posibilidad y esas herramientas como parte de nuestra formación y práctica. Entonces, la estrategia que nos dimos fue, primero esto, no responder a problemas puntuales, no poner software o tecnologías, bueno, toma esto, a ver si con esto funciona. No me ven. La estrategia que nos dimos fue, primero, pensar en una gestión participativa, digamos, de esos actores y de esas necesidades, de esas tecnologías, de esas prácticas, en un proceso de co-construcción entre esos actores, ¿sí? En una mirada sobre lo tecnológico que sea sociotécnico, es decir, que esas tecnologías tienen que afectar en sentido positivo los procesos que queremos afectar, y también ser conscientes de que toda tecnología afecta de alguna manera, que no hay tecnologías neutrales. Y también pensar en el concepto de desarrollo continuo, porque uno de los análisis del que también el PUIS busca, digamos, superar, tiene que ver con que muchas veces los proyectos empiezan y terminan, y sabemos que todas las tecnologías que usamos, las tecnologías mainstream, las que son tan bonitas, las que nos dan gratis y no sabemos bien por qué, Google, Facebook, Twitter, no han sido lo que son por la 1.0, por la primera versión que tuvieron. Ha sido lo que son porque han tenido la capacidad de adaptarse, de seguirse desarrollando, de mutar, de vincularse a otras tecnologías, de adaptarse a los cambios tecnológicos. Entonces también ahí en la economía social tenemos el desafío de, por un lado, construir las tecnologías que necesitamos y que tengan esa capacidad dinámica. Porque la realidad también, y esto lo van a estudiar bastante en el módulo 2, los que ya estén por empezarlo y los que no en un ratito, todas esas tecnologías tan bellas que vemos tienen atrás uno de los peores extractivismos del siglo XXI, que es el extractivismo de datos. Y tienen atrás una serie de prácticas económicas vinculadas al capitalismo de vigilancia que nosotros desde la economía social cuestionamos mucho. Entonces también sacarle la careta bella a esas tecnologías, poner en valor que atrás de esas tecnologías hay trabajadores y trabajadoras que programan y las desarrollan, que no son automáticas ni máquinas, y cuáles son las prácticas que hay atrás de eso. Bien, dicho todo esto, lo que hicimos nosotros fue, de esa cuestión más puntual, avanzar a esta clase de esquemas. Empezamos a analizar el sistema, cómo funcionaba, cuáles eran las tecnologías que esas cooperativas comercializadoras e iniciativas estaban usando, cómo las usaban, con quién se vinculaban. No voy a entrar en detalle de todo esto, pero en líneas generales simplemente mostrar cómo fue necesario complejizar bastante el problema antes de dar una respuesta. En realidad esto pasó mientras tanto, en estos 5 años, no es que nos sentamos en un escritorio a reflexionar, sino que mientras fuimos haciendo, fuimos necesitando esquemas como estos para comprender mejor qué es lo que estaba pasando. Y ahí nos dimos cuenta de cosas importantes, como que había ciertas tecnologías, formas de hacer que tenía la economía social, que no estaban soportadas por las tecnologías existentes. Por ejemplo, cuestiones de consumo organizado, de consumo colectivo, sistemas de nodos. Son prácticas, en sentido amplio uno podría decir, son tecnologías de organización, son formas en las que nos organizamos, que tienen muchísimos años en los procesos de economía social, solidaria y popular, y que sin embargo no hay ningún software, no hay ningún carrito de compras, no hay ningún eBay que lo soporte, y eso nos parecía interesante, pensar cómo potenciar desde lo tecnológico prácticas que fomentan, multiplican y dan sostenibilidad a las prácticas de economía social y popular. Sí, porque ustedes saben que el consumo organizado no solo, digamos, cuestiona políticamente el consumo porque lo entiende como un proceso social, sino que también ahorra muchísimo de huella ecológica en la cuestión de logística y reparto, ¿sí? Genera redes de sustento para que personas mayores o imposibilidades de alguna manera accedan también a esos productos y servicios. Digo, ahí era interesante pensar las tecnologías estas que no son neutrales, cómo pueden darle la mano o la espalda a determinadas prácticas, fomentarlas o inhibirlas. Y ahí entonces lo que estuvimos haciendo estos años fue desarrollar, sí, finalmente, un software, una plataforma que se llama Chasqui, que justamente lo que hace es soportar compras colectivas, lo que hace es permitir configurar nodos y genera sistemas de sellos que ponen en valor las formas de producción de los productos. Más adelante les voy a mostrar mejor.
pero a su vez también nos dimos cuenta que necesitábamos desarrollar primero ciertas capacidades para articular la comercialización, la gestión y la comunicación, que las organizaciones en general, las iniciativas las tienen fragmentadas y en diferentes herramientas, y ahí se pierde mucho tiempo y mucha energía. Entonces ese desafío siguió en paralelo funcionando. Y también la necesidad de desarrollar servicios técnicos profesionales que acompañen a las iniciativas y a las organizaciones en este proceso dinámico de crecimiento constante. No alcanzaba con descargarse algo y tenerlo en una computadora, era necesario que eso tenga capacidad de ajuste y también que tenga capacidad de formar nuevos integrantes de las iniciativas que no conocen la herramienta, y la capacidad de articularse con nuevas estrategias de comercialización y comunicación. Digo, necesitamos formar una red que soportara ese proceso dinámico que nos damos cuenta que es necesario. Y básicamente ahí yo quería resaltar dos estrategias que nos dimos porque me parece que son destacables, valga la redundancia. Por un lado, que en esto que decía Bárbara de articular las funciones sustantivas de la universidad, la extensión, la formación, la investigación, nosotros, sobre todo la primera parte del proyecto, los primeros 3 años, hicimos un trabajo muy fuerte de curricularización de la extensión, que se llama. ¿Qué quiere decir? Que metimos todas estas prácticas, todos estos problemas, todas estas entidades que estaban en el campo de la extensión, en el vínculo con el territorio, buscamos estrategias de ponerlas en vínculo con espacios formativos. Entonces, en concreto, estudiantes de la Tecnicatura en Programación hicieron aportes al desarrollo del software, lo cual implicó que ese estudiante conociera un mundo que no conocía. El otro día hicimos la cuenta, la gran mayoría de los estudiantes que pasaron por el proyecto Chasqui hoy forman partes de cooperativas tecnológicas. Todos los que conocieron esa alternativa como inserción laboral, les interesó formar parte después de organizaciones de la economía social. Eso nos pareció un dato súper interesante, porque la mayoría de las veces los y las estudiantes de programación no eligen el sector cooperativo porque no lo conocen, y la verdad que tienen una inserción laboral muy grande, tienen pleno empleo a nivel mundial, pueden elegir dónde trabajar, y me parece que ahí tenemos un gran desafío de que puedan elegir el sector cooperativo, porque realmente los y las necesitamos un montón para tener las tecnologías que la economía social requiere. Después, bueno, articulación... Sí, perdón, 4 minutos. Perfecto, gracias. Después hicimos seminarios de extensión que le permiten a los estudiantes acreditar materias de la formación, participando en estas tareas, no solo gente del mundo técnico del software, también hay otros trabajos que tienen que ver con la implementación, con la comunicación, que son articulables y muy necesarios. Bueno, las figuras más comunes de las becas, de las pasantías, y de esa forma no solo logramos avanzar en el desarrollo de las tecnologías y las implementaciones que necesitábamos, la verdad con muy bajos recursos, porque los recursos para desarrollo llegaron en realidad en estos últimos años, porque bueno, saben que el país tuvo diferentes momentos políticos y sociales. No solo eso, sino que también nos dio la oportunidad de como universidad aprender, y transformar también esta experiencia en un insumo de formación que le diera la sensibilidad social y la perspectiva a los estudiantes de las diferentes carreras, que si no, no tenían forma de obtener, porque digamos, leyendo los manuales específicos de cada disciplina, es muy importante, pero no alcanza, y el sector de la economía social necesita hacerse ver. Y esto es muy interesante, a mí me llamó mucho la atención cuando evaluábamos cómo aquellos y aquellas que pasaron por el proceso decidieron quedarse en ese sector, y lo eligieron como su forma de vida y de sustento personal y profesional. Digamos, eso nos dio una clave que inclusive que no esperábamos. Y el otro punto que me parece central, que tiene que ver mucho esto con la dimensión simbólica que planteaba Bárbara citándolo a Rodolfo, tiene que ver con que esta herramienta lo que da es la batalla cultural. La batalla cultural, por un lado, de lo que mencionaba antes, de que empecemos a preguntarnos qué hay atrás de esas tecnologías que usamos, cómo se usa nuestra información, qué pasa con nuestra privacidad, qué tipo de prácticas de consumo incentivan. ¿Sí? La gran mayoría de las tecnologías mainstream, las que nombraba antes, en general apuntan más bien a algo que se llama economía de la atención. Lo que buscan es captar nuestra atención
y bajar un poco las barreras de nuestro análisis crítico, ¿no? Es como una cuestión, buscan, digamos, lo que se llama el cerebro reptiliano, buscan lo compulsivo, que nos dé ganas, que nos tiente, ¿no? Son golosinas tecnológicas. Y en algún punto tenemos que tener el desafío de pensar qué clase de información vamos a dar y cómo vamos a convocar a nuestros consumidores y consumidoras en el campo de la economía social. Bueno, y ahí aparece lo que antes mencionaba, formas de consumo distintas, ¿no? Todo es compartir en las redes sociales, pero el consumo se plantea siempre individual. Entonces, bueno, planteemos las compras colectivas, hablemos de los nodos, ¿sí? Y un poco lo que ven acá chiquititos que tienen forma como de ojitos, son los sellos que cada producto o servicio que tenemos en Chasqui muestra. Porque uno normalmente en un carrito de compras, ¿qué ve? Ve la foto del producto muy bonita, ve estrellitas, ve una descripción muy llamativa, pero en realidad uno no sabe nada de si es un producto reciclado, si esto es sustentable, si la forma de organización que hubo atrás es de una lucha de una empresa recuperada, si hay una organización cooperativa, o lo contrario, ¿no? Si hay explotación, si hay trabajo esclavo, si hay trabajo infantil. Entonces me parece que poner esos elementos para que los y las consumidoras tengan más herramientas para tomar sus decisiones de consumo. Minuto, Ceci. Perfecto. Muchas gracias, mirá. Como lo ensayamos, Paula. Ni un segundo más ni un segundo menos. No, sí, y sobre todo hice el esfuerzo de ser breve, estaba muy tentada de contar más detalles, pero prefiero, si fuera posible y nos quedan energías, que haya algún espacio más bien de preguntas, intercambio, que suele ser siempre lo más interesante. Así que bueno, hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a darle ahora la palabra a don Guido Monge. Su exposición precisamente versará el tema del solidarismo, porque él es actualmente el vicepresidente ejecutivo del movimiento solidarista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nuevamente voy a silenciar a todos los participantes y damos la palabra a don Guido. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Es que he tenido algunas dificultades, me conecto y me desconecto. Ya tratamos aquí de nivelar la cancha en internet, a ver si no me desconecto. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de contarles un poquito de un modelo muy costarricense de organización de economía social y solidaria. Yo quisiera hacer primero una reflexión rápida sobre cómo es que nosotros en el solidarismo nos vemos como parte de la economía social y solidaria. Para ninguno de los que estamos en esta charla debería de ser una sorpresa que ha habido muchas formas de organización de la producción y distribución de bienes y servicios, como la vemos en las cooperativas o como ahora voy a explicar del caso solidarista, es decir, organizaciones con solidaridad, con justicia redistributiva, con autonomía de gestión, con un énfasis en el ser humano y en el trabajo, que es un poquito lo que nos caracteriza a todos. Sin embargo, hoy mucho más visibilizados como una alternativa económica con principios y con valores muy diferentes a los de otros modelos que no están basados en el interés y la acción colectiva. Esa es una reflexión que hacemos porque aquí en Costa Rica tenemos una comisión, una especie de Consejo Nacional de Economía Social y Solidaria, y aunque es muy diversa, yo pienso que todos nos reflejamos más o menos desde esa posición. Es decir, es un sector que tiene una dinámica propia que nos permite aprovechar nociones de cooperación, de innovación social, de emprendedurismo para promover de manera más equilibrada los derechos y las libertades y las capacidades de las personas, como diría Amartya Sen. En Costa Rica, ese sector que, como digo, está representado en una Cámara Nacional de Economía Social y Solidaria, hay un Consejo Nacional de Economía Social y Solidaria, está representado por una gran cantidad de organizaciones, ya ustedes han mencionado algunas, sindicatos con actividades productivas, cooperativas, empresas comunitarias de administración de acueductos rurales, en fin, y por supuesto las asociaciones solidaristas.
El movimiento solidarista tiene 72 años. Una idea muy costarricense, impulsada por el que hoy es un benemérito de la patria, que se llama don Alberto Martén, pero digamos lo más importante que para socializar con los compañeros y compañeras que nos atienden el día de hoy, es que curiosamente don Alberto hace ya muchos años atrás hablaba en sus escritos de un tercer sistema, un sistema o un camino alternativo al modelo de desarrollo dominante basado en los criterios o en reglas de juego basadas en la racionalidad del interés individual, la maximización de la ganancia, etc. Don Alberto fue muy visionario, porque en el fondo lo que don Alberto señalaba es que para avanzar en el desarrollo equilibrado de participación democrática de los trabajadores, de construcción de patrimonio para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, lo que se requería era el principio básico de cooperación y de solidaridad entre dos actores claves del desarrollo, como son los patronos y los trabajadores. Pues en vez de la visión de confrontación entre ambos, él decía lo que es fundamental es encontrar una sinergia entre ambos. Esa sinergia la señaló don Alberto de una manera muy pragmática. Propuso la creación de un fondo de capitalización laboral que se nutre con los aportes patronales de la cesantía y los aportes de los ahorros de los trabajadores. Esos dos componentes son los que le han permitido generar a 340,000 trabajadores y trabajadoras de nuestro país un patrimonio cercano a los 2.600 millones de dólares, que es un patrimonio administrado, gestionado por trabajadores, que toman la experiencia costarricense, Guatemala, Honduras, han llevado el modelo, pero el fondo de capacitación y de la asociación solidarista en su estructura está en manos de los Costa Rica, las juntas directivas de las asociacionistas son de los trabajadores. Son ellos los que la gestionan, con comités de inversión. Ahí estamos teniendo dificultades con el audio. Sí, y se cayó la conexión. Vamos a dar un momentito a ver si se logra reincorporar. Por ahí, Paula, proponerle que deje solo el audio sin video, capaz le... Sí, justo se lo iba a proponer y se cortó. Sí, gracias. Bueno, quizás para seguir avanzando y damos tiempo Sí, a por el que... tiempo. Sí, correcto. Laura, ¿estás por ahí? Sí, hola. Sí. Laura, ¿te parece? Continuamos con vos. Claro, claro. Entonces, Voy a, decime. o que pueda desactivar el video también para evitar como Sí, la saturación de la red. Dale. Sí, correcto. Ok. Entonces, si me permitís hacer una breve introducción, ella es Laura Mora Rodríguez, es socióloga, productora audiovisual y emprendedora. Laura es cofundadora y gestora de la primera feria agroecológica en la provincia de Cartago, que se denomina Mercadito Azul, en funcionamiento desde el 2013 y hasta la actualidad. Y precisamente su exposición versará sobre la experiencia de Mercadito Azul. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. Correcto, listo. Bueno, buenísimo. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Espero que me estén escuchando bien. Estoy hablando desde un cacaotal, entonces espero que la señal fluya. Hasta el momento todo bien. Bueno, contarles la experiencia del Mercadito Azul.
Para contextualizar un poco, quienes no son de acá de Costa Rica, Cartago es una de las 7 provincias del país y precisamente es una de las provincias con mayor producción de hortalizas, ¿verdad? Es tradicionalmente conocida como una zona que se dedica a la agricultura y así muchísimas de sus poblaciones. Curiosamente también es una de las provincias que más presenta afectación por cáncer gástrico y pues otras afectaciones que se sabe hoy en día, ¿verdad? Porque se respalda con estudios científicos que son debido a la ingesta de productos agrotóxicos en los alimentos, porque es una provincia mayoritariamente agricultora, pero de forma convencional. Entonces, empiezan a surgir empiezan a surgir algunas empresas pequeñas, familiares, fincas familiares, ¿verdad? Que deciden dedicarse a la agricultura orgánica, a generar modelos más sustentables de producción y empezar a comercializar por sí mismos sus productos. En Costa Rica hay varias ferias orgánicas actualmente, ¿verdad? Y lo que pasaba con estos productores y productoras de Cartago es que tenían que trasladarse a otra provincia para poder comercializar sus productos. Entonces, en el año 2013, un grupo de personas se plantearon, ¿verdad?, la necesidad de abrir un mercado orgánico en esta provincia cartaginesa, ¿verdad? Y empezaron a hacer las reuniones. Esto ha sido un proceso de formación colectiva muy interesante. Cada uno lo habrá vivido en carne propia desde sus organizaciones, ¿verdad? Yo me vinculé al proyecto porque tengo una pequeña empresa que se dedica a la transformación del cacao y no tenía un espacio para comercializar. Y así muchísimos productores y productoras de Cartago no tenían un espacio donde colocar sus productos que son especializados. ¿Por qué? Porque son orgánicos, porque son transformados de una forma más consciente, invitando a las personas a que consuman productos más sanos, ¿verdad? Y de esa forma fue como empezamos a reunirnos. Trabajamos desde el año 2013 y hasta el año 2015, o sea, 2 años después, logramos ponernos de acuerdo, encontrar un poquito de financiamiento también para ya poder darle pues un sentido, ¿verdad? Ocupábamos una figura jurídica para poder actuar y poder obtener los registros sanitarios, las patentes. Bueno, nos dedicamos a buscar el mejor espacio, ¿verdad? Para hacer esta feria que tuviera las condiciones más adecuadas y así fue como en agosto de 2015 logramos hacernos como una asociación 218, somos una asociación sin fines de lucro, e inauguramos la primera feria orgánica en Cartago. Actualmente a mí me gusta utilizar más la palabra agroecología. Entonces estamos abocando y cambiando todo nuestro discurso, ¿verdad? La forma en la que comunicamos para utilizar más la palabra agroecología porque ideológicamente, ¿verdad? Desde su concepto, desde la definición que tiene agroecología como concepto teórico, ¿verdad? Y como estilo de vida y puesta en práctica de muchas personas alrededor del mundo, afortunadamente, consideramos que es lo más acorde. Además de que en Costa Rica, me imagino que también en sus países funciona de esa forma, la producción orgánica puede ser solamente llamada así si existe una certificación de un ente, ¿verdad? Que así lo acredita, ¿verdad? Eso es como una de los mayores retos, siento yo, que tiene Costa Rica, ¿verdad? Como país y desde el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Y bueno, desde ahora, desde la nueva conformación del grupo de Economía Social y Solidaria desde el gobierno, ¿verdad? Tiene ese gran reto de poder hacer más accesible el acceso a las certificaciones orgánicas. Entonces, realmente para evitar cuestionamientos, porque pues es esto, la gente está muy enterada y la gente sabe que si vos decís que es un producto orgánico, tienes que enseñar una certificación. Y los productores del Mercadito Azul, algunos cuentan con certificación orgánica, otros están en transición y otros son los que llamamos agroecológicos. Es decir, son personas conscientes que en sus prácticas productivas, en sus fincas y
con las materias primas que utilizan cuando hay productos transformados, ¿verdad? Como en mi caso, que hago chocolates, o como en el caso de otra compañera que hace panes, salsas, dulces, etcétera, ¿verdad? Pues nos llamamos agroecológicos. Entonces, este mercado ha sido un gran reto, abrirlo en una provincia que culturalmente había estado más abocada por salir de la provincia para buscar espacios de dispersión. Además, las ferias orgánicas de todas estas personas que ya no queríamos seguir consumiendo agroquímicos, ¿verdad? En nuestros alimentos, teníamos que trasladarnos a otras provincias. Entonces, hacer el llamado para que la comunidad cartaginesa supiera que existe la feria, fueran a comprar, lograran ser clientes fidelizados, ¿verdad? Y además encontraran productos de muy buena calidad, fue y ha sido un gran trabajo. De hecho, mi insistencia siempre es que los proyectos agroecológicos de economía social solidaria y demás tienen que contar con estrategias de comunicación muy sólidas, muy robustas, y por todos los canales y medios posibles de difusión. Me encantó la participación de Celia con su proyecto de Chasqui porque puso ese cuestionamiento, ¿verdad? ¿Cómo estamos hablando de una agroecología, economía social solidaria y consumir local? Si para divulgar todo esto utilizamos los medios tradicionales, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eso es lo que tenemos, pero es un cuestionamiento muy, muy válido porque además no toda la clientela del Mercadito Azul es gente acostumbrada a utilizar redes sociales, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo le comunicamos a las otras personas que existe la feria, ¿verdad? Ese es el reto. ¿Qué más contarles? Bueno, mi especialidad, por ejemplo, es la comunicación, la producción audiovisual y estas estrategias de comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Es un poco frustrante a veces dentro del grupo no poder aprovechar las ventajas que cada quien tiene en sus áreas profesionales, porque vivimos un día a día de apagar fuegos. Abrir esta feria ha implicado muchísimos retos, entonces somos pocas personas porque no hay pago, ¿verdad? Somos una asociación que sin fines de lucro, entonces la junta directiva no recibe un pago. Entonces, hemos pasado por etapas donde, como decimos tradicionalmente, nos quemamos. Es mucho trabajo en manos de pocas personas y jalar una feria y a 30 productores y a aproximadamente 450 personas que nos visitan cada sábado, ¿verdad? Es un reto muy grande. Yo creo que las organizaciones, los proyectos de economía social solidaria, de agroecología, deben contemplar siempre estrategias de autocuido y ser personas muy conscientes y solidarias de ver cuando los demás compañeros ya están como agotados, decir, bueno, ok, para vos un momento, anda a descansar y ahora me toca a mí, yo asumo esto, ¿verdad? También aprender a poner límites, porque si no, la recarga de trabajo es muchísima, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que todos vendieran bastante, que pudieran salir adelante con sus proyectos familiares, etcétera, ¿verdad? Pero eso lo vería yo como un reto que tenemos todas las organizaciones que nos dedicamos a esto, ¿verdad? Y que tenemos la fiel convicción de que este es el camino y este es el nuevo modelo económico que tenemos que cambiar, ¿verdad? Con la situación reciente de esta pandemia mundial, nos cayó encima un balde de agua fría impresionante como a muchas otras empresas y muchos otros proyectos. ¿Por qué? La necesidad de la digitalización es tan importante, es un aspecto que hemos subvalorado, porque hace mucho tiempo ya varias personas nos preguntan, ¿y ustedes no hacen entregas a domicilio? Yo no puedo hacer el pedido en forma digital o por internet, etcétera. Y nosotros no, todavía no tenemos, porque claramente no tenemos la infraestructura económica ni de personas, ¿verdad?, que puedan sentarse a planificar toda una estrategia de compra en línea, ¿verdad? Ojalá a través de plataformas alternativas que no sean estas convencionales, como que nos pasan robando esos datos, ¿verdad? Laura, 4 minutos. Ok, pura vida. Bueno, entonces, ese reto es importante que las organizaciones lo contemplen, porque ahora con esta situación de la pandemia,
nos ha tocado implementar de una forma súper veloz y súper rudimentaria un sistema de compras en línea. Entonces, la gente que está interesada nos tiene que mandar un correo electrónico, nosotros le devolvemos un documento con la lista de todos los productos, las presentaciones, los precios, la gente lo toma, se los alistamos y el sábado llegan a recogerlo y algunos podemos cubrirlos de forma domiciliar. Pero esa necesidad de, entonces de transformación y de cuestionamiento en el presente para nuestras organizaciones es muy importante para prever, porque nosotros no previmos esto y ahora lo estamos solucionando porque se nos puede venir abajo, ¿verdad? El gran esfuerzo que desde el año 2013 hemos venido haciendo para establecer este mercado agroecológico, ¿verdad? Entonces, bueno, decirles que vivan bastante el presente de sus organizaciones, pero siempre con una proyección hacia un mediano plazo y hacia un largo plazo es súper importante, siempre aunado con las estrategias de comunicación alternativas y de desarrollo económico para las personas con las que estamos trabajando. Y bueno, yo creo que podría quedar por ahí. Perfecto, Laura, muchísimas gracias. Pura vida, muchas gracias. Bueno, voy a cumplir con lo que les proponía. Vamos a tomarnos estos 5 minutos. Voy a poner cronómetro en marcha. A ver si logran ver el temporizador. ¿Sí? Nos tomamos 5 minutos y retomamos.
Bueno, vamos retomando. Acá estamos, Paula, en tiempo. Eso, Santi. Muy bien. Entonces, ¿estamos listos? Vamos a continuar con la experiencia de Cope Victoria. Primero chequear que todavía nos estén acompañando. María Ángela Zamora. Hola, buenas tardes. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces, María Ángela nos va a acompañar, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto. Si me permitís, hago la introducción y te cedo la palabra. Dale. Entonces, nos va a estar acompañando María Ángela Zamora Chávez, que expondrá el caso de Cope Victoria. Nos parecía más que oportuno contar con la experiencia de esta cooperativa que tiene su relevancia en nuestra historia en el sector por ser la primera cooperativa de Costa Rica. Entonces, le cedo la palabra a María Ángela agradeciendo su participación. Bueno, muy buenas tardes por la oportunidad de presentar a Copa Victoria. Bueno, como lo decía Paula, mi nombre es María Ángela Zamora Chávez y soy pues la gerente de sostenibilidad de Copa Victoria. Y el día de hoy, pues el objetivo es explicarles un poquito en la práctica un modelo cooperativo costarricense, a partir de la cooperativa más antigua de Costa Rica, como lo es Copa Victoria, y un poquito su experiencia. Para iniciar, si me lo permite, Paula, quería compartirles un video. Yo creo que yo, si comparto mi pantalla, Sí, deberías poder. en teoría debería sonar, ¿verdad? Correcto, correcto. Si querés intentarlo, eso es. Ahí vamos a ponerle volumen. Si no lo escuchan, me avisas, ¿está bien? No se escucha, María Ángela. ¿No? No. ¿No se escucha? A ver. Es extraño porque estoy compartiendo mi pantalla, debería compartirse el sonido porque yo lo estoy escuchando. Sí, correcto. Ahí un compañero dice que se escucha retorno. En verdad era porque había alguien con el micrófono encendido, pero yo ya lo silencié. ¿Lo ¿Queremos pruebo? intentarlo? Sí, lo probamos un momento y me avisas. Claro. ¿No? No. Buenas, tiene que seleccionar dónde está el ¿Cómo, Ronald? micrófono, la cejita. Bueno, yo lo tengo en inglés, es Leave Computer. A ver. Ah, ok. Ahí también Agustín nos dice lo mismo. En el micrófono, hay que configurar el micrófono, nos dice Agustín. Dice audio, Leave Computer Audio. ¿No? ¿Sabes dónde, María Ángela? En el corner izquierdo inferior tenés el dibujito del micrófono, ¿verdad? Permiso. Creo que es en la configuración del audio, en esa ceja, a la par del dibujo del micrófono, el que dice Select Speaker. Y creo que es el que dice Same as System. Gracias, Agustín. Eso lo tendría que hacer María Ángela en su computadora. No, seguimos sin escucharlo, María Ángela.
No sé si pudiste escuchar la indicación que te decía Agustín en la configuración de tu micrófono. Hay una opción que pones, no sé si lo tenés en castellano o si lo tenés en inglés, pero si no dice igual al sistema o same like system, yo lo tengo en castellano. Pero no lo escuchamos. Tampoco te escuchamos a vos ahora. No te escuchamos. ¿Quizás modificaste algo en el micrófono ahora? A ver ahora. ¿Me escuchan ahora? Sí. Pues parece que no escucharon el video, ¿verdad? ¿No? Pues mira, no... Está bien, voy a iniciar con la presentación para no perder más tiempo ahí. Me hubiera gustado poderles explicar un poquito el video, pero lo hago a través de la presentación. ¿Está bien? Gracias. Ya hablé yo. Listo. Ya hablé. Pues les voy a explicar, como les decía, un poquito el caso de Copevictoria. Es la primera cooperativa costarricense. Cumple en este año 2020 76 años de fundación y fue fundada, bueno, en 1943 a través de, bueno, una necesidad que se daba en el país por, pues, alguna inestabilidad política durante la Segunda Guerra Mundial. Algunas de las propiedades que en este momento eran propiedad de alemanes fueron expropiadas por el gobierno de Costa Rica. Entonces, parte de eso era un ingenio azucarero que producía el azúcar de los productores de la zona, de manera, digamos, privada. Sin embargo, al salir estas personas del país, los productores se quedaron sin ninguna opción para poder entregar su producto. Y a partir de esa necesidad, como es habitual en cualquier cooperativa que nace a partir de una necesidad, pues se crea Copevictoria como la primera cooperativa de Costa Rica. Actualmente son alrededor de 3.000 asociados, 10 cantones o ciudades involucradas, alrededor de 3.000 familias beneficiadas, 50.000 beneficiarios indirectos. Se maneja alrededor de 280 trabajadores fijos y en época de cosecha alrededor de 300 trabajadores ocasionales. Las principales actividades de Copevictoria, como vamos a ver más adelante, son la industrialización de café y azúcar. Sin embargo, a través del tiempo, pues se han ido incorporando otros servicios que el mismo modelo cooperativo y su base asociativa, pues nos presenta oportunidades para nuestros asociados y ellos a su vez, a través de la toma de decisiones, pues deciden ir involucrándose en actividades no solo agrícolas, sino comerciales, como vamos a ver más adelante. Entonces, pues somos una cooperativa agrícola e industrial que producimos y comercializamos productos eficientes, innovadores, sostenibles, de alta calidad para nuestros asociados, clientes, con personal humano comprometido y capacitado. Eso es lo que somos actualmente. Luego les puedo compartir la información, tal vez para ya más a nivel de detalle puedan tomar datos de acá. Dentro de las principales actividades está, pues como les decía, la producción de caña de azúcar, donde, por ejemplo, datos del 2019, se procesan alrededor de 190.000 toneladas de azúcar para una producción de 430.000 bultos de azúcar. Con la característica, como van a ver, igual que en caña, en café, que el 92% de sus productores son pequeños productores.
¿Esto qué quiere decir? Que son productores de menos de 5 hectáreas, que posiblemente o casi es por un hecho que de una manera diferente, es decir, por sí mismos, no podrían colocar sus productos. Entonces, a través de Copa Victoria, donde se pueden colocar, básicamente industrializar y posteriormente colocar tanto su azúcar como café. Estas son algunas de las muestras de tipos de azúcar que se hacen. Y en café, igual, el 95% son pequeños, muy pequeños productores de menos de 5 hectáreas. La mayoría de nuestros productores tienen ambos cultivos, eso le permite hacer una rotación de uso de suelo y además le permite pues tener dos actividades agrícolas complementarias que de alguna u otra manera pues con las crisis internacionales de precios y demás, en alguna medida tenemos tiempos mejores para el café y tiempos mejores para la caña de azúcar, entonces un poco compensa la actividad. La mayoría de la producción, tanto en café como en azúcar, la verdad es que se exporta como la mayoría de los productos agrícolas en nuestro país, se exporta a mercados sobre todo europeos en nuestro caso. Sin embargo, actualmente estamos optando por cambiar un poco la línea, generar líneas de valor agregado y que ese café o ese azúcar, en vez de irse en bruto, lo que decimos, por ejemplo, en café grano oro, ¿verdad? Que es como la semilla seca, tenemos ya una planta de preparado, de tostado y molido de café, que nos permita agregarle valor a ese café y venderlo tostado y molido tanto nacional, principalmente, como internacionalmente. Porque realmente en la agricultura y en la economía social solidaria, el valor va a estar, o realmente la riqueza de la actividad va a estar en qué tanto valor agregado le puedan dar nuestros miembros, nuestros asociados a su producto. Digamos, brincarnos esos pasos en la cadena de valor y poder ofrecerlo, ojalá servido en una taza con agua, ¿verdad? Que es como más valor tiene. De hecho, a partir de ahí, actualmente dentro de las actividades comerciales, ya tenemos la implementación de una experiencia turística donde la gente puede venir desde un conocedor, digamos, con bajo perfil de café, que solo quiere conocer un poquito la historia y cómo se hace, hasta un catador que quiere venir y probar y hacer pruebas de catación. Eso es parte del valor agregado también que dentro de la industria se le puede dar para que el asociado reciba pues una mejor retribución por su actividad. Esas son algunas de las líneas de producto y esas son algunas de las ferias donde se participa bajo el logo Essential Costa Rica o Esencial Costa Rica, que es pues una denominación de origen. Como les decía, cada vez más el asociado agricultor se da cuenta que hay servicios asociados que pueden generarle valor a la actividad como tal, como es el caso de una estación de servicio, un centro, digamos, de combustible, un almacén de insumos agrícolas y también ferreteros, y un jardín de paz, un camposanto o cementerio, que también son servicios, ahora sí, dentro de lo que llamamos nosotros la gerencia comercial, que vienen un poco a darle soporte a la actividad agrícola, pues en tiempos, digamos, donde es necesario el soporte. La verdad es que muchas veces la actividad agrícola necesita el soporte de otras áreas pues para continuar y muchas veces subvencionar precios que internacionalmente están por el un mejor valor a nuestros asociados. También hay, digamos, actividades relacionadas que también se ofrecen dentro de los servicios de la cooperativa, como es lo que es alquiler de maquinaria para la cosecha, la asistencia técnica, pues para que los asociados estén acompañados en cómo cosechar y cultivar su producto, y la producción de abono orgánico
La producción de abono orgánico es básicamente el aprovechamiento de todos los residuos de la industria. Es decir, en los que conocen un poquito de café, pues el mucílago, que es como el dulce que tiene el café, ¿verdad? Esa babita dulce, y la brosa, que es la parte externa, digamos, la parte roja del café. Y en azúcar, pues las cenizas y lo que nosotros mencionamos como cachaza, que es como el barro y otra suciedad, digamos, que trae el cultivo como tal. Todo eso se incorpora a la producción de abono orgánico, que se le retribuye a los asociados de manera gratuita. ¿Eso cómo es? Pues en relación a cuánto yo entregue de café y cuánto entregue de caña, así voy a recibir un porcentaje en abono orgánico. Es decir, si yo entregué, voy a dar un número que no es real, pero si yo entregué 100 fanegas de café, pues posiblemente voy a recibir 20, digamos el equivalente a 20 fanegas en abono orgánico. O bueno, más o menos para que tengan una idea. También nos basamos en un sistema de certificaciones que, como les decía, es parte de la generación de valor. Tenemos que ir incorporándonos en mercados diferenciados y todas esas buenas prácticas que ya sabemos que realiza la economía social solidaria, y como decía la compañera del Mercadito Azul, que no lo conozco, por cierto, estoy cerca y no lo conozco. Como decía la compañera, muchas veces no es fácil acceder a una certificación. Sin embargo, la certificación te permite colocarte en mercados diferenciados. Obviamente para una cooperativa ya de un volumen pues un poco más robusto, como es el caso de Copa Victoria, esto empieza a ser fundamental para poder colocar el café y el azúcar de nuestros asociados en mercados que reconocen todas esas buenas prácticas, tanto la agricultura orgánica, como hemos iniciado en caña de azúcar, como buenas prácticas sociales, laborales. Hay mercados que están dispuestos a reconocerte eso y ya de por sí son prácticas que se hacen, pero que una certificación viene como a darte el aval para poder venderlos bajo ese sello. Tenemos como ejemplos Fair Trade o Comercio Justo Internacional, Rainforest Alliance, es otra certificación, la ISO de Inocuidad, que es la 22000, la ISO 9001, la denominación de origen, que es Esencial Costa Rica, y algunas otras nacionales, como es el caso de Bandera Azul, que es una certificación, o más bien es un galardón de buenas prácticas ambientales. Entonces, Ángela, 5 minutos. Ok, vamos más rápido. Para contarles un poquito a nivel de prácticas ambientales, pues tenemos el aprovechamiento, como les decía, de la biomasa. En prácticas de conservación de bosque, 220 áreas de bosque protegido. Producción de energía solar para la gasolinera. Un proyecto que consiste en el reciclaje de aceites para la producción de combustibles limpios, biodiesel, producción de caña orgánica, entre otros. Y también en el tema social, pues diferentes proyectos, tal vez dentro de los más significativos para nosotros este año, fue la inauguración de la primera Casa de la Alegría de la zona de Occidente. Esto es una casa guardería. Básicamente es una casa que nos permite la protección contra el trabajo infantil en la agricultura, permitiendo que los hijos de los trabajadores que vienen, muchas veces son migrantes, vienen a Costa Rica a trabajar, tengan un lugar de cuidado para evitar que estén dentro de los cafetales. Además, pues por ahí, tal vez para ya terminar, Paula me pedía que les comentara sobre una iniciativa que tuvimos nosotros llamamos Unidades de Intercambio Solidario, o UDIs. Esta iniciativa es básicamente una moneda local, un vale de economía social solidaria, que se implementó en Copa Victoria alrededor del 2010. Esto fue un proyecto donde se creó un sistema, una economía local, donde se imprimían algunos
vales que funcionaban como moneda local, algo muy parecido a lo que la compañera de Argentina en un momento nos mencionaba. Vamos a compartirles la imagen, nada más para que lo puedan ver, y ya termino. No sé si ahí se está viendo la imagen. No, ¿verdad? No, estamos viendo la última diapositiva de tu presentación. ¿Ahora sí? Ok. Las unidades de intercambio solidario UDI se crearon, como les decía, alrededor del 2010. ¿Cómo funcionaba? Copevictoria le da a sus asociados como un premio por sus compras estas unidades, que es hecho en papel moneda y circulaba localmente. Entonces, por cada nivel de compra yo recibía esto como un premio y tenía o existe todavía una red de comercios locales donde yo puedo utilizar los UDIs para comprar. Entonces voy al súper, compro con los UDIs, el súper luego va y hace sus compras en otro comercio afiliado, así con varios comercios de la economía local. Eso permite generar una economía circular bastante atractiva. Posteriormente también los trabajadores podían como pedir parte de su salario voluntariamente en estos UDIs, y así se generaba alrededor de una circulación de 5 millones de colones, que son $10.000, digamos, mensuales en la economía. El proyecto realmente tuvo su auge alrededor del 2010-2011, luego cayó un poquito por dos circunstancias. Uno, el Banco Central de Costa Rica no estaba muy de acuerdo con la iniciativa, por ahí tuvimos como que frenar un poco porque empezó a crecer muchísimo. Y por otro lado, pues una situación financiera de Copevictoria hizo que se redujeran un poco lo que fueron los incentivos. Y como esto era un incentivo por compras, pues por ahí se redujo un poco. Aún funciona, pero funciona a una escala bastante más pequeña, digamos. Y bueno, creo que eso sería la presentación de mi parte. Perfecto, María Ángela, muchísimas gracias. Un gusto. No sé si está conectado Rodolfo Pastore. Sí, estoy conectado, ¿eh? Ah, estás ahí. Gracias, Rodo. Sí. Entonces, con vos haríamos el cierre. Me permito presentarles a Rodolfo Pastore. Él es decano del Departamento de Administración y Economía de la Universidad Nacional de Quilmes. Su intervención también versará en la contextualización de la economía social solidaria. No lo mencioné al inicio, pero si me permitís lo voy a indicar ahora. Como saben, en el proyecto Inicia para el desarrollo de esta especialización fue un trabajo conjunto de todos los socios y todas las socias, y en este caso precisamente el módulo 1 fue desarrollado por el equipo de la Universidad Nacional de Quilmes junto con la Universidad Nacional de Moreno y la UTN de Costa Rica. Dicho esto, entonces, Rodolfo, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo quisiera básicamente abrir algunas líneas de debate que tratan de vincular algunas cuestiones que se plantearon recientemente con, digamos, algunos enfoques sobre la situación actual y los debates que abre la situación de emergencia y de crisis que está generando lo que estamos viviendo a escala planetaria, ¿no? Porque estamos viviendo a escala planetaria. Se calcula que en este momento hay más de 3.000 millones de personas que estamos en alguna situación